Caso número 4. Este es un estudio en el 2018, más alrededor de junio del 2018, muchos medios de información y noticias sacaron este estudio. Para los que no hablan inglés, aquí está en español. Lo que decían es que hubo un experimento de un hospital sedando pacientes sin su consentimiento, el cual suscita preocupaciones éticas. Lo hacen sonar muy feo. Esto fue publicado en junio del 2018. Les voy a contar del estudio, vamos a hablar un poco de esto. Este era un estudio que únicamente era observacional prospectivo. Era un estudio en medicina prehospitalaria en la cual los paramédicos podían proveer ya sea ketamina o midazolam para pacientes que estaban agitados. Lo que hicieron era un estudio de 1 año. En los primeros 6 meses dieron ketamina, en los siguientes 6 meses midazolam. Obviamente, por razones clínicas, un paciente agitado, psicótico, intoxicado no puede proveer consentimiento informado. Entonces, a los pacientes se les informaba y a sus familias de su participación en la investigación hasta más tarde. Este estudio había sido aprobado por el IRB o la Junta de Revisión Institucional basado en exención de consentimiento, el cual es muy común en investigación prehospitalaria. Y aquí entonces empieza el dilema. Por un lado tenemos la no maleficencia. Sabemos por nuestra experiencia previa de que ambos medicamentos no solo son seguros desde el punto de vista clínico, sino también son aprobados para este uso, tanto la ketamina como el midazolam. Ya son partes de los cuidados estándar prehospitalarios para el midazolam desde el 2002, para la ketamina desde el 2008. El estudio fue aprobado por las vías estándar, es decir, el IRB. Y por otro lado, no solo se provee mejores cuidados clínicos al sedar al paciente, sino también a cualquiera de nosotros que podríamos necesitar cuidados prehospitalarios, se nos provee una beneficencia indirecta al mejorar la calidad de los cuidados clínicos. Por otro lado, si nosotros tratáramos de obtener consentimiento informado en estos pacientes, ya sea del paciente mismo o de la familia, podríamos poner en riesgo la calidad de los cuidados clínicos al retrasarlos o impedir la administración de sedación. Por otro lado, las únicas intervenciones que hicieron los clínicos en este estudio investigativo era, por un lado, tener un reloj para contar los minutos, por otro lado, tener una escala en la cual medían la efectividad del tratamiento, y la tercera intervención era tener un formulario que llenaban. Esto, pongámoslo ahora en contraste con la autonomía. El doctor Moya mencionó estudios de sífilis, mencionó estudios de médicos nazis, en las cuales sujetos humanos eran sometidos a experimentos e investigación a la cual no dieron consentimiento. Entonces esto es un tema bastante peludo en la ética. Los pacientes tienen derecho a rehusar participación en investigación. Sin embargo, un paciente que está agitado, psicótico, intoxicado no puede proveer consentimiento informado. Y esto es un dilema bastante frecuente en investigación prehospitalaria. La resolución, lo que terminó pasando en este caso, es que grupos que se dicen llamar bioeticistas y de abogacía de consumidores alegaron diciendo ese estudio conlleva riesgos a los pacientes, representan una falla completa y total del sistema. Ellos decían que este estudio solo era la punta del iceberg, que la comunidad médica estaba realizando estudios prehospitalarios sin consentimiento a nivel masivo y que esto solo era un pequeño ejemplo, y que los pacientes estaban recibiendo ketamina sin realmente que lo necesitaran, sino que solamente para investigación. Estas acusaciones fueron repetidas por artículos en medios de prensa, primero Star Tribune y luego en medios nacionales como Washington Post o Forbes. Antes de que se tomaran medidas, los autores decidieron interrumpir el estudio para no perder la confianza de la comunidad. Luego de parar el estudio, se realizaron 3 investigaciones independientes y ninguna encontró ningún problema con el estudio. Y hoy en día los pacientes continúan recibiendo midazolam y ketamina a discreción de los paramédicos, pero sin poder evaluar la efectividad y seguridad. Caso número 5. Ahora tenemos un paciente que nos llega a la emergencia. Es un paciente masculino de 92 años, tiene antecedentes de demencia avanzada, se presenta con su familia con una tos y fiebre, se le encuentra una neumonía multifocal y tiene un fallo respiratorio hipóxico. Entonces, el neumólogo de turno recomienda ventilación mecánica invasiva, es decir, intubación endotraqueal,
ingreso a la unidad de intensivos, antibióticos de amplio espectro. Sin embargo, la familia decide, antes de ingresar al paciente, consultar a un médico especialista en cuidados paliativos. El médico de cuidados paliativos conoce el caso, llega a la emergencia, evalúa todos los estudios, comparte sus opiniones con la familia escucha de las distintas opciones y optan en ese momento por cuidados paliativos de confort. Entonces, en este momento se descontinúan los antibióticos, se interrumpe el ingreso a intensivos y el paciente entonces ingresa a una unidad de cuidados paliativos. El paciente, sin embargo, continúa con dolor, continúa con hipoxia a pesar de oxígeno, parece tener mucha hambre de aire. Se le da oxígeno suplementario para conforte, sin embargo eso no es suficiente, y en ese momento, como alternativa, el médico especialista en cuidados paliativos ofrece a la familia la posibilidad de administrar morfina para aliviar estos síntomas de dolor y de hambre de aire. Entonces aquí entra otro dilema bastante común en la emergencia. Beneficencia, por un lado, queremos evitar la intensidad de duración del sufrimiento del paciente, tenemos esa obligación con el paciente y el paciente tiene ese derecho. Sabemos, por otro lado, de que la demencia avanzada, en este caso era Alzheimer's, no tiene posibilidad de recuperación, que este proceso va a ser un proceso recurrente y de que las facultades mentales del paciente no van a mejorar. Y por último, hablamos un poco de autonomía como parte de la beneficencia. En este caso, la familia está consciente, orientada, entiende los riesgos. No tenemos ninguna duda que las prioridades de la familia son los beneficios del paciente. Entonces, no hay un verdadero problema con la delegación de las responsabilidades de decisión clínica. Por otro lado, tenemos también una obligación de no causar daño, de no maleficencia. Sabemos que uno de los efectos adversos de la morfina es deprimir la respiración. Tenemos un paciente que ya está hipóxico, incluso con oxígeno, y vamos a darle un medicamento que podría deprimir la respiración. Vamos a causar inevitablemente un empeoramiento de la hipoxia y posiblemente, aunque no podemos saber, podríamos acelerar la muerte. Y aquí entra la diferencia entre el derecho a morir de un paciente y el derecho a elegir la muerte en contra de un suicidio activo. Desde un punto de vista ético hablamos de eutanasia pasiva, en la cual dejamos que la condición patológica adopte un proceso natural que puede terminar en muerte, versus la eutanasia activa, en la cual nosotros tenemos el objetivo de proveer suicidio para el paciente. En este caso, entonces, podría ser eutanasia pasiva, ya que estaríamos dando un medicamento que podría posiblemente acelerar la muerte, aunque no es ese nuestro objetivo. La resolución de este caso, la familia decide administrar la morfina, el paciente recibe la morfina y hay un alivio casi inmediato de los síntomas. El paciente ya no parece estar en dolor, ya no gime y ya no está asfixiándose. Sin embargo, como predicho y como temíamos, el oxígeno disminuye y el paciente fallece tranquilamente, rodeado de su familia. Al final, el paciente fallece y la familia le agradece mucho al médico especialista en cuidados paliativos, y lo que le dice el hijo es: gracias a usted mi padre tuvo no solo una buena vida, sino también una buena muerte. Caso número 6. Ahora tenemos un paciente de 40 años que se presenta a la emergencia con dolor de meñique, se lastimó jugando básquetbol y ahora entonces le duele el dedo, no hay ninguna deformidad, el examen físico está bastante normal, se le hacen rayos X para descartar una fractura, están normales, se le dan al paciente AINES, pero el paciente solicita y demanda una resonancia magnética, opioides y una excusa laboral para el fin de semana. Entonces vamos a hablar un poco de resonancia magnética. El beneficio podría ser de que le va a proveer con una respuesta de tal vez hay una fractura oculta que los rayos X no están demostrando, una elección de tejidos blandos. Es más conveniente para el paciente obtenerla en la emergencia y puede proveer a respuestas concretas. Sin embargo, desde el aspecto de justicia social, la resonancia es extremadamente costosa, hay muchos pacientes que están esperando, los recursos son limitados y los resultados realísticamente no alterarían el resultado. Siguiente, el paciente está solicitando narcóticos para una lesión que a nosotros nos parece muy menor. La autonomía, el paciente sí tiene derecho a solicitar narcóticos, está consciente, está orientado, entiende los efectos y riesgos adversos. Por otro lado, nuestra obligación a no dañar al paciente,
narcóticos y opioides tienen muchos efectos adversos, incluyendo adicción, estreñimiento, náusea, podemos causar hiperalgesia. Y por otro lado, indirectamente el daño a la sociedad es aumentar la disponibilidad de medicamentos controlados, lo cual puede producir sobredosis en otras personas o aumento del crimen. Y por último, la excusa laboral que el paciente está solicitando. El paciente desea descansar el fin de semana y regresar a trabajar ya cuando ya no le duele el dedo. Y por otro lado, vamos a hablar un poco también de justicia social. La sociedad, en este caso los empleadores, depositan en la comunidad médica su confianza de que nosotros sabemos cuándo el paciente necesita descanso laboral y cuándo no. El descanso, en este caso, una lesión de meñique digital menor no requiere descanso para este paciente y vamos a tratar de no violar esa confianza que la sociedad deposita sobre nosotros. Entonces, en este caso, vamos a decirle que no al paciente, vamos a tratar de que el paciente entienda. A veces no siempre es posible, pero le vamos a decir, señor, yo entiendo que usted esté solicitando un diagnóstico específico para su lesión de dedo. Sin embargo, una resonancia magnética es extremadamente difícil de obtener, es costosa y tardada, y en estos casos no están indicados, ya que esperamos una mejoría pronta y completa, y una resonancia no alteraría nuestro tratamiento. En lo que concierne a los opioides, este tipo de lesiones responden muy bien a los AINES y tienen menos efectos adversos. De hecho, se sospecha que un poco de dolor también contribuye a la recuperación de estas lesiones, ya que reducen el uso del dedo. Y por último, en lo que es la excusa laboral, lo siento, pero este tipo de lesión no justifica una ausencia prolongada de sus actividades laborales. Sin embargo, yo creo que usted va a encontrar que si toma el medicamento que le voy a recetar, va a lograr cumplir la mayoría de sus responsabilidades laborales. Y si le continúa doliendo o el dolor empeora, por favor regrese a la emergencia o consulte con su médico de cabecera. Caso número 7, vamos a hablar de una paciente femenina de 16 años que fue víctima de una violación sexual. La paciente se presenta a la emergencia inmediatamente en presencia de su madre. Los cuidados estándar que le vamos a proveer son analgésicos para el dolor, antibióticos para prevención de infecciones y plan B para prevención de embarazo. La madre adicionalmente solicita un examen genital forense para obtener evidencia. Sin embargo, la paciente está muy traumatizada y completamente rehúsa este examen. Entonces la madre le solicita al médico de emergencia que por favor cede a la paciente para lograr hacer el examen. Entonces aquí el conflicto es beneficencia versus autonomía. Beneficencia, la verdad es que la beneficencia de un examen forense no es tanto clínica y médica como legal. Entonces no es realmente una necesidad médica. Por otro lado, la autonomía del paciente, y aquí es el problema en este caso. Esa es una paciente adolescente de 16 años, entonces es menor de edad y la madre tiene responsabilidad legal sobre ella. Sin embargo, esta es una paciente adolescente, está consciente, orientada en tiempo, espacio y persona, no está intoxicada y parece muy razonable sobre riesgos, beneficios. En este paciente, realizar un examen o una sedación va en contra de sus deseos, es considerado violencia y el médico y la institución podría ser acusada de agresión. Y por otro lado, aquí hablamos sobre la adolescencia, el cual es un periodo en el mundo de la ética muy gris. 16 años ya se considera en la mayoría de sociedades y bajo la mayoría de legislaturas una edad en la que el paciente puede dar consentimiento y cuando ese consentimiento está en contra de los deseos del padre, generalmente el adolescente de 16 años va a tomar prioridad. La resolución en este caso es que el médico de emergencia rehúsa la solicitud de la madre, le explica por qué sería antiético y probablemente ilegal realizar un examen forense o una sedación en contra de los deseos de la paciente para realizar un procedimiento que a fin de cuentas no benefician su salud y podrían de hecho aumentar el trauma psicológico. Entonces la madre entiende las preocupaciones del médico y termina estando de acuerdo. Se le ofrecen alternativas a la madre y a su paciente acerca del examen forense. Tienen todavía un periodo de tiempo en los cuales pueden buscar atención para realizar este examen y se le proveen con recursos adicionales antes de irse a la casa. Esos eran nuestros casos y recuerden, como dice el señor Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor Daniel. Vamos a tener la oportunidad entonces de dar la palabra a los participantes, a los
que han venido a la conferencia. Para comentarios, preguntas, ya sean para el doctor Moya o para el doctor Daniel, que se encuentra en línea, o alguien que quiera hacer un comentario de ampliación respecto a temas éticos en estas ambas situaciones, urgencias y cuidados críticos. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor Daniel. Estamos, gracias. Doctor, buenas noches. Yo soy patólogo forense. Me llamo Héctor Gabriel Cabrera Valverde. Solo con el término forense ya me refiero a casi siempre a muertos. Pero, ¿qué hacen los médicos de emergencias cuando tienen una emergencia y los servicios de intensivo están llenos? Perdón, cuando los servicios de intensivo están llenos. Los pacientes se quedan en la emergencia. Siempre hacemos lo mejor por los pacientes. En Guatemala, bueno, en Latinoamérica, ese es un problema en todos los lugares. Y por eso es que cuando nosotros entrenamos a médicos para que sean médicos de emergencia, hay un gran énfasis en cuidados críticos, porque aunque óptimamente el rol del emergenciólogo es el cuidado inicial del paciente, recibirlo ya sea de un ingreso privado o de ambulancia, proveer cuidados críticos de estabilización y luego entregarle al paciente al intensivista, lo que termina ocurriendo en el mundo real es que las unidades de intensivo ya están sobresaturadas y los pacientes terminan quedándose en las emergencias. Y entonces es esencial que tanto el personal médico como personal de enfermería estén muy bien capacitados en cuidados críticos. Y en los programas de residencia de medicina de emergencias son muchos meses de entrenamiento en las distintas unidades de intensivo, desde neonatal, obstétrico, médico, quirúrgico y de trauma también. Nos adaptamos a las necesidades. No lo vemos realmente como un problema ético, más bien como un problema de administración del sistema de salud. Yo creo que eso es una cosa diaria para nosotros. Tenemos el cuidado de que el cuidado intensivo no es un lugar, es una forma de trabajo, es una actitud, porque muchas veces se veía el intensivo, en general el intensivista a veces es algo complicado, y de que por qué no le hiciste esto, no le hiciste el otro, y es muy restrictivo también, y hay lugares donde, ya hizo para el paciente, entonces no lo queremos acá. Entonces hasta eso pareciera que quiere pacientes sanos adentro del intensivo. Nosotros en nuestro trabajo en el Hospital General San Juan de Dios empezamos, cuando yo era residente en el 98, teníamos 4 camas de intensivo, hoy estamos por tener 40 pacientes ventilados diariamente y hasta en pisos, pero la cuestión es de que también tenemos que darle seguimiento a lo que ha hecho el aumento de la sobrevida. O sea, hay pacientes que es fácil entender cuando un paciente llega, sobrevive o llega y se muere. Pero ¿qué pasa cuando el paciente pasa meses hospitalizados y está en un punto donde uno no sabe si va a lograr resolver o no? Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel. Por eso es de que estábamos hablando ya de lo de la prolongación de lo que se llama cuidados extensivos. Hay pacientes que están muy crónicos que se les pudiera atender en su casa. Hay pacientes ya actualmente se les puede dar ventilación domiciliar, nutrición parenteral domiciliar, diálisis domiciliar. O sea que eso también tiene que ver uno, y estoy en la línea de lo que dice Daniel, tenemos que ver de que no necesariamente dependencia tecnológica es gravedad. Y a veces pareciera que la gente cree que lo que uno está tratando son las máquinas, no a los pacientes. Entonces yo sí considero que desde el punto de vista ético, la atención de la urgencia hay que darla en donde sea. Lo que más en evidencia ha demostrado la supervivencia es lo que decía el doctor Riedelman, de la estabilización temprana, de ponerle oxígeno, de canalizarlo. Y eso es el trabajo que se ha estado haciendo. Yo aplaudo el espíritu de los doctores que hicieron el posgrado de emergencia aquí en Guatemala, porque en realidad lo que tenemos que hacer es democratizar el conocimiento de que el manejo de las cosas graves puede ser en cualquier lugar y no solo esperar hasta que llegue el intensivo, ¿verdad? Sino que todas las personas
puedan resolver la urgencia en el lugar donde están. Y tiene más impacto. Nosotros hemos dado cursos de reanimación hasta payasos, porque tienen más impacto que un payaso desobstruya una vía aérea en una piñata de un niño que se atragantó con un dulce, que tenerlo que llevar hasta un hospital y esperar que lo metan a quirófano con un neumólogo y un broncoscopio. O sea, el pronóstico es diferente que el payaso pueda hacerle la maniobra Heimlich. Yo sé que no es directamente el tema, pero en este binomio de servicios de urgencia a cuidados intensivos, que muchas veces está sumamente ligado, y que ustedes, como bien mencionaba el doctor Moya, los equipos de trabajo ya deben incluso empezar el tratamiento del cuidado crítico desde la emergencia, como bien lo ha presentado el doctor Daniel. Llegan momentos críticos más en un país como el nuestro, ¿verdad? Que muchas veces los mismos recursos limitan la aplicación de un procedimiento. Pueden estar altamente capacitados, pero la limitante en cuanto a recursos lo aplica. Y muchas veces, así como lo mencionaba el doctor, de número de camas, pero también a veces XY tratamiento, ¿no? Pero muchas veces también se van a encontrar, creo que en urgencias es muy rápido el momento, a todos los que hicimos una residencia lo vivimos, cuando hay momentos en los cuales debe indicarse a la familia que no hay ningún tipo de procedimiento extra que darle, ¿sí? Porque la gente llega esperanzada en un pronóstico mejor y no digamos hacia un intensivo donde tienen que tomar algunas decisiones. Entonces, alguna experiencia de los dos que nos puedan compartir en ese momento que se llama el dar malas noticias. Yo sé que puede ser que en Estados Unidos estén sumamente organizados. Mencionaste el caso de un médico de cuidados paliativos, de personas que lo citan en un salón y les explican alguna situación del paciente, pero para el residente en el diario vivir de este país es al mismo residente al que le toca tener que dar esas malas noticias, ¿no? Entonces, en un momento ético, cómo manejarlo y no desensibilizarse, porque ese es un proceso psicológico que el ser humano, con tal de no sentir dolor como médico, y uno lo dice de lo más simple, ¿no? Entonces, ¿alguna experiencia de ambos en este campo? Nosotros tenemos, ahora hemos impulsado la cuestión del protocolo del EPICE. Comienza desde un entorno, una participación, una invitación a las personas. Nosotros damos plan educacional diario a las 8 en punto todos los días. Para nosotros es importante que los papás sepan que tienen la certeza de que van a tener información diaria. Y todos los días a las 4 de la tarde deben de poder entrar a ver a sus familiares. Que eso es una cosa angustiante de querer llegar a tener información y que no se la den. La otra cuestión que tiene que darse es el tener el suficiente tiempo y evitar las interrupciones al hablar con los familiares. Yo creo que una cosa importante es, muchas veces uno se los dice a los familiares de que el familiar descansó, o falleció, perdón, y los familiares dicen, ya descansó, gracias a Dios. O sea, el alivio es para ellos, porque han estado con angustia. Eso es una cosa que a veces cuando ya se habla de duelo, a veces hasta ellos pueden tener un duelo anticipado, o a veces para ellos ya es una cuestión que se llegue a la resolución. Existe la licenciada Cintia Soto, que es una psicóloga que trabaja mucho en nuestro hospital y que está acá con nosotros. Ella ha hecho un perfil, 8 perfiles de cuáles son las angustias que tienen los papás, cuáles son sus mecanismos de confrontación y cuáles son la forma de resolución. Porque nosotros somos los profesionales. El papá puede llegar enojado y a amenazarnos, pero nosotros tenemos que tener protocolo de que, mire, mi hijo se murió aquí, ustedes son una bola de ladrones y los voy a demandar. Señor, usted tiene la libertad de hacer lo que usted se considere. Nosotros estamos para servir. Sí, pero que la gente puede llorar, amenazarnos y todo. Y nosotros tenemos que tener profesionalmente ya definida qué respuesta vamos a dar. Eso ya es un gran avance que nosotros pues, esperamos poderlo presentar este año en el Congreso Latinoamericano de Intensivo Pediátrico en Houston, el trabajo de la licenciada Soto, acerca de cuáles son los perfiles, así como se reconoce a través de su tarjeta de crédito y de su teléfono, cuáles son las tendencias de las compras que ustedes hacen, ya tenemos nosotros perfiles de cuáles son las principales angustias de los pacientes. Y fundamentalmente sabemos de que el paciente puede llegar enojado, puede llegar frustrado. No es lo mismo la madre de 16 años que la echaron de la casa por resultar embarazada a perder a un padre de 90 años cuando ya todos los hijos están casados. No es lo mismo diagnosticar cáncer en una señora
de 25 años que tiene un hijo y que es madre soltera a una señora de 70 años que ya todos sus hijos están grandes. Entonces todo eso, todos esos mecanismos de adaptación y de confrontación son individuales. Por eso aclaramos, y eso es el trabajo excepcional que ha hecho la licenciada Soto con el apoyo de todos los colegas, hay cosas que son seculares, o sea, que son para todos, pero hay cosas que se tienen que individualizar y cada persona tiene su historia propia. ¿Sí? Entonces eso es una de las cosas que tenemos que tener el suficiente tiempo, el espacio para sentarnos con las personas y dialogar, y en realidad las personas al final, cuando pueden tener esa confianza y comprensión, es cuando ellas mismas resuelven su situación, ¿verdad? Pero sí se le tiene que dar ese espacio. Daniel. Sí, como decís, Luis, creo que parte de la autonomía y parte de la beneficencia es respetar al paciente, respetar las creencias del paciente y tener la madurez profesional de ponerle límite a nuestras propias creencias. Y saber de que más que dictadores en los cuidados clínicos, somos consejeros. De acuerdo con lo que dice Daniel, solo les comento un caso de un niño que tuvo un trauma de cráneo severo, que llegó con nosotros y quedó con una lesión cerebral. Y cuando yo le hablé a la mamá, me dijo, mire doctor, si el niño no va a quedar bien, no se esfuercen mucho. Porque yo tuve un niño que quedó con asfixia perinatal y usted no se imagina el dolor que es cuidar. Y eso que era bebé, bañar un bebé, cuidar un bebé era más fácil. Este muchachón con traqueostomía y gastrostomía, yo no lo voy a poder cuidar. Entonces, si Dios lo recoge, lo recoge. O sea, no tiene que participar uno tanto en las tomas de decisiones, y como dice Daniel, no tiene que ser uno dictador, sino que dejar que las mismas personas presenten sus perspectivas y ellos mismos lo van a resolver.